San Juan Bautista de la Salle. Nace en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651 y fallece en Rouen, Francia, el 7 de abril de 1719, a la edad de 67 años. Fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de niños pobres. La pedagogía lasallista tiene elementos pedagógicos propiamente dichos y elementos místicos. Esta pedagogía está fuertemente enraizada e impregnada de espíritu de fe y de celo, y no se puede entender plenamente sin adentrarnos en el plan salvífico de Dios con una visión de fe. Una de las estrategias lasallistas es ganar el corazón del alumno. San Juan decía que la pobreza del calor humano en el profesor tiene consecuencias funestas e impide el proceso educativo. Y citó: la razón por la cual los alumnos se ausentan y por la que tienen poco afecto al maestro es porque no es acogedor y no sabe ganárselos, y de que casi siempre recurre al rigor y a los castigos, lo cual hace que los alumnos no quieran venir a la escuela. Apartado Conducta de las Escuelas Cristianas, página 185. Otra de sus estrategias es una pedagogía que se apoya en la autonomía y responsabilidad de la persona. Esto significa que hay que iniciarlos desde temprana edad para asumir responsabilidades concretas en el círculo comunitario de la escuela, para que aprendan a ser autónomos. Es un aprendizaje de la libertad responsable y del sentido de la colaboración y solidaridad humanas, en vistas al bien común. Se puede afirmar que lo que desea el fundador es formar personas libres, que tomen en sus manos su propio destino y que tengan capacidad para tomar opciones maduras dentro de un proyecto de vida. De la Salle dijo: con el fin de demostrar su carácter comunitario, esfuércese la escuela de los hermanos por promover la libertad de los jóvenes y de inducirles progresivamente a tomar a su cargo su propia educación. La educación de la libertad se facilita por la naturaleza de las relaciones que se establezcan entre educadores y educandos, por la organización de la disciplina y aún por el estilo mismo de la enseñanza. El aprendizaje de la libertad resulta inseparable de la formación de los jóvenes en lo relativo a la responsabilidad. Consígase, pues, que desempeñen papel activo en la vida de la escuela, en la disciplina y el trabajo. Entre los aportes más importantes de la pedagogía de la Salle se encuentran el ordenamiento de los alumnos por grupos de nivel, el horario definido para las clases, la apertura de la primera escuela de formación para maestros que se conoce, y su obra, Conducta de las Escuelas Cristianas, funcionó como manual pedagógico básico para los educadores católicos y muchos otros desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Desarrolló una de las teologías de la educación y es precursor de la actual escuela secundaria. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859 y murió el 1 de junio de 1952. Uno de los más relevantes filósofos y pedagogos norteamericanos de finales del siglo XIX y principios del XX. John Dewey realizó grandes y valiosos aportes a la educación, y uno de estos es la escuela progresista, que propone a la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Afirmaba también que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones. Cuando el niño llega al aula ya es inmensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Evidentemente plantea una pedagogía centrada en el alumno.
Algunas de sus frases célebres son: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. También fue uno de los fundadores de la corriente pragmática que plantea la escuela experimental, en la que recalcaba la importancia de un aprendizaje logrado a través de la experiencia. Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículum con los intereses de los alumnos. Sus escritos resultan una fuente inagotable de ideas, conceptos y propuestas que, a casi un siglo de ser elaborados, siguen interpelando agudamente nuestras prácticas. La escuela como motor de transformación social democrática, el lugar que los intereses de los alumnos pueden ocupar en la práctica cotidiana en el aula, el rol creativo de los docentes, entre otras cuestiones, plantean aún hoy desde los textos de Dewey interesantes desafíos a quienes se interesen por su obra. María Montessori. Ella nació un 31 de agosto de 1870 en Italia. Su educación fue de calidad, cosa extraña para la época, ya que no muchas mujeres contaban con este privilegio. Cuando Montessori cumplió 10 años, su familia se mudó a Roma, donde finalmente concluyó sus estudios. Más adelante se convirtió en la primera mujer médica en Italia y posteriormente trabajó con niños que poseían problemas de discapacidad cognitiva y se dio cuenta al convivir con ellos que los problemas no solamente eran cognitivos, sino también pedagógicos, ya que los métodos empleados no se adaptaban a sus necesidades. Por esta razón, Montessori decidió desarrollar una pedagogía científica con la cual elaboró sus materiales y su método. Un método que lleva su nombre, el método Montessori. Inicialmente fue pensado para niños con problemas cognitivos, pero después Montessori lo adaptó para toda clase de niños. Su método se centró en el niño, ya que Montessori decía que el niño se desarrolla de manera natural. Esto nos lleva al primero de 4 pilares que sostienen el método Montessori, que es la mente absorbente de los niños. Montessori comparaba la mente de los niños con una esponja con la capacidad de absorber todo su entorno. Esto nos lleva al segundo pilar, que son los periodos sensibles. Montessori nos dice que en este periodo los niños aprenden con mayor facilidad y por tanto hay que aprovecharlos. Sin embargo, estos procesos varían en cada niño. Luego tenemos el tercer pilar, que es el entorno. Montessori nos enseña que un entorno debe propiciar la creatividad, la independencia, la moralidad, la autodisciplina, el orden, la seguridad y aspectos sociales, económicos e intelectuales. Y finalmente esto nos lleva al cuarto pilar, el papel del adulto, ya que este es el puente entre el alumno y el ambiente. El adulto debe dirigir y ayudar al niño a desenvolverse en el entorno. También debe motivar y despertar el amor en el niño por aprender. Todo esto respetando la autonomía del alumno y su iniciativa personal. También respetando el ejercicio constante de exploración y búsqueda de conocimientos. Esto es innato en el niño. Es la manera en la que construye sus conocimientos y por ende debe permitírsele experimentar, moverse con libertad en las aulas. Para Montessori las aulas eran muy importantes. Para ella, un aula debe ser iluminada, espaciosa y debe ser también adaptada
a la altura y fuerza de los niños. Por esa razón, los estantes y los muebles deben ser livianos y pequeños para que los niños puedan hacer uso de ellos. Los materiales didácticos, de preferencia, deben ser de materiales naturales como la madera, el cristal o el metal. Otra cosa que hizo Montessori fue abrir un espacio afuera del salón para que los alumnos tuvieran la oportunidad de salir cuando ellos deseen. Debido a los excelentes resultados del método Montessori, Italia lo tomó como su método principal de aprendizaje y después este se expandió por el resto del mundo, por lo que Montessori viajó constantemente dando conferencias y clases acerca de su metodología. Montessori formó a centenares de futuros maestros y finalmente murió el 6 de mayo de 1952 a los 81 años. Célestine Freinet nació el 15 de octubre de 1896 en Graz, Francia, y falleció el 8 de octubre de 1966 en Benz, Francia. Él fue un maestro y pedagogo francés, creador de técnicas que llevan su nombre y han sido utilizadas en diferentes y diversos métodos de investigación pedagógica. Cuando hablamos de los principios de su sistema pedagógico, encontramos unos principios fundamentales, como son la expresión y comunicación y creación, los cuales son funciones como prioritarias del individuo que permiten al niño construirse como una persona. También encontramos el tadeo experimental, donde el saber no se puede como transmitir unilateralmente del maestro que sabe al alumno que no lo hace, ¿no? El niño, a partir de lo que sabe, pues, y como que conoce, adquiere otros saberes, donde va poniendo como en marcha métodos de búsqueda, adquisición, espíritu crítico y un método más elevado de análisis y síntesis. En estos aspectos también encontramos la vida cooperativa y participativa, donde el niño aprende a realizar las tareas escolares escritas, ayudando a los demás en el trabajo en equipo, lo que pues da sentido a su responsabilidad, ¿no? Y por último encontramos como esa relación de escuela y vida, donde se ve que hay una relación estrecha entre lo que sucede diariamente y fuera de la clase. Freinet, desde el comienzo de su vida profesional, su primer interés siempre fue mejorar la calidad social y cultural de la clase trabajadora de los niños. Su mayor contribución pedagógica constituyó su visión del niño, del trabajo y de la sociedad como elementos indisociables y complementarios en el contexto educativo. En la búsqueda de formas de atender a todos los alumnos sin excepción alguna y por encima de las diferencias de inteligencia, carácter o nivel social, fueron surgiendo diferentes técnicas pedagógicas como lo son el texto libre y la imprenta escolar, la cual consiste en emplear en el aula un equipo de imprenta para producir textos libres, correspondencia interescolar, dibujos, cálculos o ficheros para esta misma. Lev Vygotsky nace el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Imperio Ruso, y fallece el 10 de junio de 1934 en Moscú, Unión Soviética. Considerado como el Mozart de la psicología, fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y precursor de la neuropsicología soviética. La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Las investigaciones de Vygotsky se centran, entre otros campos, en el pensamiento, el lenguaje de la memoria y el juego del niño. En su teoría se encuentran varias ideas importantes. En primer lugar,
el lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño. Posteriormente, la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño, lo cual le proporciona un control comunicativo. Además, el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. Vygotsky planteaba la teoría sociocultural, donde se destacan la zona del desarrollo próximo y el andamiaje, y recalca en las influencias sociales y culturales sobre el crecimiento intelectual. Cada cultura transmite creencias, valores y métodos preferidos de pensamiento o de solución de problemas y sus herramientas de adaptación intelectual a la generación que le sigue. Por lo tanto, la cultura enseña a los niños qué pensar y cómo hacerlo. Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás. No aprenden de la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse o tomar para sí las formas de actuar y pensar de su cultura. Cuando hablamos de la zona del desarrollo próximo, se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le pueda proporcionar un adulto o un par más competente. Asimismo, se lleva a cabo dentro de este proceso el andamiaje, que se refiere al apoyo temporal que proporcionan los adultos, ya sean sus padres, profesores o maestros, al niño para que éste cruce dicha zona. Dentro de toda la teoría se destacan 3 herramientas importantes. La primera, el aprendizaje imitativo, trata de una persona imita a otra. La segunda, el aprendizaje instruido, internalizan las instrucciones del maestro y las utilizan para autorregularse. Y la tercera, el aprendizaje colaborativo. Se da en un grupo de compañeros que se esfuerzan por aprender y en el proceso ocurre el aprendizaje. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 y murió el 2 de mayo de 1997 a sus 75 años. Es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Su obra inspiró la corriente llamada pedagogía crítica. Paulo Freire separa a las personas en 2 clases, los oprimidos y los opresores. Los opresores son aquellos que lo creen saber todo, se asumen como quienes mandan, son convencidos de ser más y sienten que su deber es dominar y oprimir. Ellos siguen y practican el sistema opresor, el cual consiste en mantener dóciles, calladas y dormidas las mentes de los oprimidos, por medio de la difusión de mitos como el de la libertad, el de ser empresarios o el del heroísmo. De acuerdo a Freire, en el sistema educativo los opresores han encontrado la manera de implantar estas ideas en la mente de las personas por medio de la escuela, pues cuando las personas son jóvenes y sus conciencias están en formación, es el mejor momento para infundirles ideas de oprimidos para que ellos se acostumbren. Para mantener el sistema de injusticia, los opresores promueven y fortalecen lo que Freire llama la educación bancaria. Esta educación consiste en acomodar sumisamente a los niños en un ambiente de injusticias, pues así cuando sean adultos serán mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. En las escuelas que existe este tipo de educación, tienen la enfermedad de la narración. Esto hace referencia a cuando el profesor se pone a hablar mientras sus estudiantes tienen que estar callados y escuchando. En este tipo de educación, a los alumnos se les dona la realidad y ya viene digerida, simplificada y sin un verdadero análisis. El objetivo de la educación bancaria es que el estudiante utilice su memoria y sea capaz de generar repeticiones. Freire la llama bancaria porque se trata a los estudiantes como vasijas vacías que tienen que ser llenadas mediante depósitos de información. En este tipo de educación el educador es el único que sabe, es quien piensa y quien habla, mientras que los estudiantes no saben nada, memorizan y repiten y escuchan en silencio. La educación bancaria genera en los alumnos la pérdida de la conciencia crítica, pérdida de la capacidad de imaginar e innovar, pérdida de la capacidad de análisis y crea en ellos la cultura del silencio, que es la cultura en la cual las personas preferimos callar en vez de protestar o exigir. Para combatir esta situación, Freire no ofrece soluciones sencillas, pues ningún grupo de alumnos es igual, cada uno implica un reto diferente, por lo tanto las soluciones jamás serán idénticas y el educador tendrá que buscarlas. Freire propone la transformación profunda del sistema educativo mediante lo que él llama la educación liberadora.
La educación liberadora tiene que considerar a los estudiantes como personas capaces e inteligentes. El educador tiene que quitarles la idea de que no saben, que son incapaces y que no pueden, y meterles en la mente que ellos son gente pensante, inteligente y capaz. Este tipo de educación se basa en la problematización de la realidad, que significa que se debe enseñar a los estudiantes a identificar causas, consecuencias y el porqué de las cosas. Propone un diálogo abierto, franco y permanente entre maestros y alumnos. También propone que así como los alumnos deben aprender del profesor, el profesor tiene que aprender de sus alumnos. También el profesor tiene que descubrir los temas generadores, que son aquellos temas que les llaman más la atención a los estudiantes. Hay que tener una actitud democrática, haciendo el esfuerzo permanente de buscar que la mayoría estén de acuerdo en lo que se está haciendo. En este tipo de educación es importante poner en práctica la pedagogía de la pregunta, en la cual el educador plantea una pregunta a sus alumnos para que se generen respuestas. El educador tiene que ir guiando sin dar la respuesta. En la educación liberadora es muy importante el amor verdadero en todo lo que los educadores hacen, pues si un educador no trata con amor a sus alumnos, estos lo rechazarán. Según Freire, todo esto, si se aplica desde la escuela, va a transformar la sociedad, pues se tiene que hacer desde el núcleo educativo para que se expanda a la sociedad.